Presento a Itziar Rosado. Nos comenta ella en su biodata que empezó en sociología casi por casualidad y con el paso del tiempo se dio cuenta de que bueno, hay un orden en los sistemas y en su vida profesional. Que hace 15 años trabajó en Ongawa impulsando programas de formación y participación que vinculaban la comunidad universitaria con la sociedad local y global, como Global Challenge, y escuchando y acompañando alumnado, PDI, PAS y traduciendo, dice, gracias a lo que aprendió en la carrera, pues esos aprendizajes a propuestas de incidencia en educación para el desarrollo sostenible en el espacio universitario. Últimamente se dedica a debatir en torno al concepto de universidades cuidadoras. Curioso término, me imagino que igual nos explicas algo de eso también. Pues cuando quieras, Itziar, y muchísimas gracias otra vez. Nada, fenomenal. Gracias, Elena, Nuria y todo el equipo que estáis organizando esto. Enhorabuena, creo que es súper pertinente y además las aproximaciones no son muy sugerentes, ¿no? Todo lo que he tenido oportunidad de estar escuchando esta tarde y participando. Y yo sí me he quedado con una duda para la presentación anterior, pero no quería tampoco ahí como que luego se nos alargara mucho. La dejo apuntada si queréis, que es hasta qué punto en las certificaciones, las acreditaciones, que son son el espacio para hacer cambio en la educación, se van a poder comprometer en algún momento con la sostenibilidad fuerte, la sostenibilidad que pone la vida por encima del mercado y la economía, ¿no? Yo tengo una aproximación crítica pero esperanzada, ¿no? En las acreditaciones, ¿vale? Bueno, yo, según os he estado escuchando, he pensado que hay como cosas que yo iba a comentar que son redundantes y que afortunadamente podemos ir o sea, pasar por encima de ellas. Y si os parece, yo como mi idea es trabajar sobre como un elemento, como una reflexión un poco más conceptual de qué desde el tercer sector, ¿no? Y desde la educación transformadora, que trabajamos mucho en las ONGs, creemos que tenemos que debatir también dentro de la educación universitaria y luego una parte como un poco más práctica, ¿vale? Entonces, voy a intentar ir muy rápido. Tengo una presentación que es bastante autoexplicativa y os la puedo pasar después y un montón de referencias para si alguien luego quiere trabajar la práctica en esto. De manera que, sobre todo, prefiero como centrarme más en lo que es menos convencional, si os parece. Bueno, lo primero es que habéis dicho tú misma, lo has dicho, Nuria, que como que la frase está de Nelson Mandela, ¿no? La importancia de la educación. Y es verdad que la educación nos parece en este momento de crisis global de sostenibilidad, ¿no? Como más importante que nunca, ¿no? Y que muchas veces, incluso cuando yo hablo con estudiantes en el programa, siempre me dicen, no, la solución de todo esto, que yo espero que me digan la transición energética, la política, pues siempre me hablan como de la educación, que por cierto me hablan de la educación de los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Y yo tengo muy en mente también esta frase que viene a continuación, que es la de David Orr, que no sé si lo conocéis, este autor escribió un libro en los años 90, ¿no? que se llamaba Earth on Mind y que hablaba de que la educación no es lo que nos va a salvar, porque la educación por sí precisamente también puede reproducir el modelo de vida que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Y de hecho, como muy para polemizar, ¿no? Decía que probablemente las personas que estén y los grupos que están tomando decisiones que nos llevan a esta crisis de sostenibilidad de la vida, no solo de la emergencia climática, sino de derechos humanos, probablemente hayan estudiado en las universidades mejores del mundo, las más reconocidas, ¿no? Entonces, bueno, que es una contradicción o que cómo cabe esperar que la universidad sea un espacio que vaya a generar entornos de aprendizaje que nos vayan a salvar, ¿no? Esto como para empezar. Entonces, pues un poco desde ahí, ahora sí que lo siguiente lo pasamos rápido, Nuria. Nada, bueno, pues esto ya lo sabemos, ¿no? Pasamos algo de información, seguimos, que es que no me voy a enredar. Bueno, quizá esto sí, ¿no? Como que hay una primera, o sea, como aquí hay una reflexión
de que sabemos muchas cosas, y me ha encantado hablar tanto de datos en la parte anterior, ¿no? Disponemos de más información que nunca, pero, o podemos disponer de mucha información, pero eso no significa, y creo que lo habéis explicado muy bien, ¿no? Que tengamos una comprensión de la realidad y desde luego que tengamos una comprensión que nos mueva a actuar, ¿no? Y entonces, ¿cómo desde nuestra... O sea, desde nuestro sector, o desde ese planteamiento de la educación transformadora, creemos que, o sea, nos preguntamos por qué pasa esto, ¿no? Porque cuando tenemos más información y sabemos que estamos al límite, actuamos como si no pasara nada y simplemente pensamos que vamos a subir la tumbona si sube el nivel del mar, ¿no? Seguimos. Y entonces yo hoy sí que quería, en este ratito que tenemos, yo quería hablar de creencias, ¿no? Quería hablar, vosotros habéis hablado de datos, hemos hablado de certificaciones y yo quería hablar de creencias, que las creencias pues son, o sea, pues creo que en el ámbito de la academia es algo bueno, como que rechina un poco, ¿no? Porque tenemos que hablar de lo empírico, tenemos que hablar del conocimiento, pero no sé si habéis hablado en algún momento de estas jornadas de las Six Transformations, esta propuesta, bueno, pues dentro de lo que es todo este movimiento de implementación de la Agenda 2030, hay el convencimiento de que hay que acelerar, hay que profundizar, ¿no? Y realmente hay que actuar como sin precedentes, ¿no? Entonces, dentro de los promotores o sea, de esta socialización, implementación institucional de la agenda, hay varios autores que escribieron un artículo que os súper recomiendo, que se llama 6 transformaciones para alcanzar el desarrollo humano sostenible y que, digamos, de alguna manera resumen en 6 grandes transformaciones cambios sistémicos estructurales que han de suceder para que podamos poner en marcha o sea, para que realmente se pueda lograr los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y pasamos bueno, están ahí, no me voy a enredar, pero tienen que ver con la educación, tienen que ver con las ciudades, con la movilidad, con el modelo alimentario, tienen que ver también con todo lo que es la transformación digital, ¿no? Entonces, son transformaciones que aunan muchas cosas. Y dicen 2 cosas que son muy importantes y que creo que tienen que ver con lo que estáis hablando hoy. Por un lado, lo que dice es, o sea, lo que vienen a compartir es que esas transformaciones al final han de ser políticas, ¿no? Para que esas transformaciones sucedan al ritmo que necesitamos y con la escala que necesitamos, han de ser políticas, pero que esos procesos políticos tienen que involucrar a la ciudadanía en su elaboración, porque si no, se van a entender como imposiciones y, por otro lado, no van a representar pues, los intereses diversos de las personas y su realidad, ¿no? Entonces, que realmente es esencial que la ciudadanía, las personas estemos preparadas y que creamos en la posibilidad de influir en las políticas, ¿no? Eso es por un lado, y lo dejo porque me parece muy importante en este seminario, ¿no? Y la siguiente tiene que ver con que también lo que dicen es que estas transformaciones, para que sucedan los cambios de visión a gran escala que necesitan esas transformaciones, las transformaciones tienen que suceder primero en las mentes y en los corazones de la gente, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que dice es, primero tienen que cambiar algo, tenemos que hacer algo dentro de nuestro interior para que luego realmente podamos comportarnos, podamos impulsar, podamos hacer estrategias, operaciones, transformaciones, leyes, cualquier cosa que realmente sea coherente con esos objetivos de desarrollo sostenible. Pero primero han de suceder estos cambios en las cabezas y los corazones, ¿no? Y entonces, digamos que desde un lado y de otro estamos hablando de creencias, ¿no? Pasamos. Nuria, si quieres. Entonces, ¿qué es lo que supone esto? Pues supone que para hablar también de cómo la universidad y la educación pueden realmente contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, contribuir, no, o sea, de verdad, empujarlos, muchas veces nos centramos en los contenidos, ¿no? En qué es lo que tiene que saber la gente, de qué tenemos que hablar, pero sin embargo,
nuestra preocupación, en particular en toda la educación transformadora, que es de lo que trabajamos en el sector de las ONGs, es trabajar desde todos esos cambios de las cosmovisiones, ¿no? Que es un palabra que asusta un poco, pero al final yo digo, bueno, pues es trabajar en todo aquello que no se ve, ¿no? En lo que no se ve, determina los comportamientos y que son esos sistemas de creencias, ¿no? Que nos dan una narrativa, nos dan un relato más o menos hegemónico, más o menos compartido sobre cómo funciona el mundo, cómo es el bienestar, el papel que tenemos las personas en el mundo, ¿no? Cómo nos tenemos que relacionar con la naturaleza. Y esas creencias son las que al final influyen en nuestros comportamientos, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, de continuar, ¿de dónde viene esta reflexión y de las creencias concretas que os voy a compartir? No es que me las haya inventado yo en Ongawa, sino que hay una línea de trabajo que todo tiene que ver con todo lo que son los marcos cognitivos, el lenguaje político, todo lo que, bueno, pues todo lo que es la investigación sobre el framing que se utiliza, que creo que conoceréis mucho en el tema del debate político y el lenguaje político, pero que ya se está, o sea, que desde hace bastante tiempo, yo diría como desde hace como 15 años, está empezando a incorporarse como un elemento de reflexión dentro de las organizaciones que trabajamos en la transformación social. Y muy resumido, en el año 2000, en los años 2010-2011, en el Reino Unido, se hizo una investigación para tener una explicación sobre por qué, después de toda la inversión institucional, pública, mediática que se había hecho en los años, en los años 2005 y 2003-2004 en torno a la pobreza global, una campaña que fue nacional que se llamaba Make Poverty History. Bueno, luego se hizo, después de, bueno, hubo como presión al G8, la presidencia del Reino Unido, de la Unión Europea, etcétera, ¿no? Y una, como que esto se puso, la pobreza global se puso como una problemática relevante, ¿no? De agenda institucional y social, pues ni siquiera ha pasado un año, las actitudes de compromiso con la ciudadanía, de la ciudadanía británica con la pobreza global, no solo es que no hubieran mejorado, es que habían empeorado, ¿no? Habían disminuido. Se medía a través de una encuesta de actitudes. Entonces, digamos, pues varias charities inglesas, varias organizaciones muy grandes empezaron a investigar, bueno, qué es lo que puede haber detrás, qué es lo que estamos haciendo, que en lugar de comprometer, en lugar de sumar, ¿no? esfuerzos y generar mayor adhesión ciudadana en este reto global, lo que estamos haciendo es, algo estamos haciendo que estamos consiguiendo que disminuya, ¿no? Y de ahí, de una investigación un poco larga, pues extrajeron esta identificación de cuáles son las creencias que son dominantes en nuestra sociedad y que reproducimos a través de el sistema educativo, el sistema mediático, o sea, toda la influencia mediática, las propias ONGs, o sea, todo el mundo, todas las instituciones, reproducimos por defecto estas creencias y entonces, en lugar de generar cambios, pues estamos como poco quedándonos en el sitio, ¿no? Y esto yo os pido como un poco de fe en lo que os voy a contar, ¿vale? Entonces, la primera creencia es muy importante, es que tanto la pobreza como la desigualdad en todos sus términos son inevitables y son naturales, ¿no? Entonces, que lo que podemos hacer es, bueno, pues corregir, ¿no? Pero no nos cuestionamos que sea algo que no es natural, que es generado, que tiene unas causas y que hay una dependencia, ¿no? Una relación de interdependencia entre la pobreza y la riqueza, entre el privilegio y la desigualdad, ¿no? Y del mismo modo digamos, una creencia que es que la dominación de la naturaleza es inevitable para tener un mínimo bienestar, ¿no? Y esto, si os suena como raro, ¿no? Pues pensad en cuando decimos, hay que replantearse el modelo y la gente dice, es que no podemos volver a las cavernas, ¿no? Como si cuestionar que dominemos la naturaleza ilimitadamente supone, o sea, volver, o sea, perder completamente el bienestar, ¿no? Entonces, esto que estoy diciendo son creencias que están súper extendidas y que yo misma reproduzco, ¿vale? La siguiente creencia tiene que ver, si nos pasas, Nuria, ay, me sale, bueno, siguiente, es que esto es siguiente, es que somos responsables de lo que podamos lograr o no en la vida individualmente. Es decir, que nosotros individualmente
tenemos que lograr nuestro bienestar, somos responsables de lo bueno, de lo malo, ¿no? Diría que en los últimos 200 años todo lo que tiene que ver con esa dimensión colectiva de la vida, de la existencia, está muy erosionado por muchos temas, todo esto que acabo de contar, incluso el propio modelo urbanístico, ¿no? La propia planificación urbanística, y ahora mismo pues también mucha de la interacción en las redes sociales tiene mucho que ver, ¿no? Todo nos influye para que nos veamos mucho más solos en el mundo, ¿no? Solos y solas. Y que entonces, digamos que por un lado, los retos globales, los retos que tiene la agenda, nos parezcan infinitos al lado de nuestra capacidad individual. Segundo, nos sintamos muy solas, ¿no? Y tercero, creamos que la gente, si es pobre, si le ha ido mal, o sea, si está en una situación de vulnerabilidad, es que algo habrá hecho, ¿no? O que no se ha esforzado lo suficiente. O sea, y esto, permitidme que haga como, ¿no? Pues que es como, me pongo en la manifestación, en la expresión más extrema, ¿no? De esta creencia, pero hay muchos grises, ¿no? En cómo funciona esta creencia en nuestros discursos, incluso en nuestras acciones, ¿no? La siguiente creencia tiene que ver, bueno, por eso veis ahí, ¿no? Que los problemas son mucho más grandes que uno mismo. La tercera creencia, y también creo que tiene mucho que ver con el tema que nos ocupa hoy, tiene que ver con que necesitamos expertos y políticos, y lo he puesto en masculino deliberadamente, ¿no? Para resolver las cosas importantes, ¿no? Y yo sé que esto os cuece un poquito. Cuando lo cuento en la universidad, o sea, no es que no esté poniendo en valor el conocimiento, el expertise, la investigación, ¿no? Pero digamos que la creencia generalizada es que de las cosas importantes, las cosas que son realmente importantes, la ciudadanía de a pie no tenemos como lo suficiente capacidad como para poder decidir. Y entonces que hay personas que saben mucho más que nosotras, que tradicionalmente, afortunadamente ahora menos, ¿no? Han sido hombres, generalmente, ¿no? BBVA, blancos, varones, etcétera, ¿no? Y son esas personas las que pueden decidir por nosotros. Y esto tiene un efecto muy importante. Es que las creencias, o sea, si yo pienso que necesito a esas personas y que esas personas me van a resolver la vida, van a tomar las decisiones que yo necesito, y ahí puedo incluir a las personas que están en la administración pública, en la política, más en la política que se ve más, personas que toman decisiones en grandes empresas, ¿no? Pensemos ese mensaje de confianza que quieren trasladar siempre una gran multinacional, ¿no? Nosotros nos estamos haciendo cargo de la emergencia climática, por ejemplo, ¿no? No significa que no estén haciéndose cargo, ¿no? Que no estén haciendo algo que es importante, pero están generando un efecto de, como ya hay gente ocupándose de eso y es gente que sabe mucho más que yo no me implico, ¿vale? Entonces genera una inhibición, ¿no? En la acción ciudadana, en el compromiso ciudadano. La siguiente creencia, si le das, Nuria, bueno, esto es un poco, a mí es que creo que el humor gráfico, pues como que ayuda mucho a fijar los conceptos, ¿no? Pasa, siguiente, Nuria. Luego, la siguiente creencia tiene que ver con que el bienestar se logra a través de la acumulación de riqueza, ¿no? De la acumulación de capital. Y esto lo entendemos y lo vivimos, y vivimos nuestra vida de acuerdo a esto. Yo, la primera, ¿no? Pensando que lo que tenemos que hacer, ¿no? Para poder tener una cierta prosperidad, un cierto bienestar, es decir, lo hemos hecho bien en la vida, pues es acumular riqueza, y que tenemos que tener esa riqueza para que nos proteja frente a una situación. No lo digo ya solo en un sentido como de acumulación, ¿no? Obscena de la riqueza, ¿no? Sino que acumulamos la riqueza pues para protegernos, para proteger a nuestras familias, ¿no? Diciendo, o sea, yo creo que esto me va a dar seguridad, ¿no? Y en eso, en el ámbito individual, pero también en el ámbito de país. Un país próspero es un país que tiene, bueno, pues que tiene un PIB alto, ¿no? No se miran otras cosas, ¿no? Bueno, luego hay otros indicadores que van viendo otras cosas. Entonces, esto es lo que, digamos, que esa identificación del bienestar con una acumulación de riqueza hace que digamos, que pongamos el foco en todo lo que es el libre funcionamiento del mercado, ¿no? Y en prosperar dentro del mercado y en nuestra marca personal, ¿no? Eso es. Y luego, claro, pues se dan cosas, ¿no? Un poco contradictorias, como trabajar en una mina de oro y no ser rico, pero sobre todo se dan situaciones contradictorias, como que ahora mismo una gran parte de las personas que viven en situación de pobreza o en riesgo de exclusión son personas que tienen un trabajo.
¿no? Y que tienen un trabajo continuado. El trabajo, ¿no? El estar integrado en ese mercado de trabajo no garantiza la prosperidad, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y luego hay una creencia que tiene que ver con que, bueno, un poco la del principio, ¿no? Con que somos sujetos racionales y que vamos a tomar decisiones las que más nos convengan en función de la información que tenemos, ¿no? Es decir, si esto fuera verdad, pues ahora mismo estaríamos aquí todos comiéndonos el coco, ¿no? Con cómo acabamos, no sé, cómo resolvemos los problemas que tenemos en las fronteras, cómo resolvemos la emergencia climática, ¿no? Cómo resolvemos muchos retos que tenemos que sabemos que son una evidencia de que nuestro modelo de vida es insostenible. Sin embargo, no lo hacemos. Y de hecho, yo siempre digo, si la información fuera realmente, ¿no? O sea, influía directamente en nuestro comportamiento, pues las personas que trabajan en el panel de expertos de Naciones Unidas sobre cambio climático, pues no estarían tranquilamente como están, ¿no? O sea, quiere decir que hay algo que filtra esa información y es en el marco de una experiencia, de un entorno en el que metabolizamos la información, que esa información tiene un efecto o no, ¿vale? Y entonces estas creencias están influyendo ahora mismo en cómo vivimos, pero también influyen muchas veces en cómo hacemos la educación, en cómo es la experiencia educativa, ¿no? Entonces pasamos. Bueno, no me enredo. Os invito a que miréis quién es John Karski, que fue a contar por ahí lo que estaba pasando en los campos de exterminio y nadie le hizo ni caso porque nadie lo podía entender. Sigo, esto no lo voy a poner ya. Y bueno, seguimos. Esto es lo siguiente. Bien, frente a o sea, ¿qué es lo que proponemos desde la educación transformadora, ¿no? ¿Y qué es lo que se propone, bueno, qué es lo que se propuso después de hacer aquel estudio en el Reino Unido que se llamaba al final Buscando marcos alternativos, ¿no? Buscando narrativas alternativas, Finding Frames, y qué es lo que estamos proponiendo desde esa educación que es transformadora y que no es muy distinta de lo que está proponiendo la UNESCO, ¿no? En su trabajo. Pues por un lado propone, esta señora es que no se le ve, pero es que tiene unos anteojos, tiene unos prismáticos detrás, ¿no? O sea, después de las gafas del señor, he querido poner una mujer y una mujer mayor como la que nos transmite las miradas, ¿no? Alternativas. Por un lado, tenemos que fomentar la creencia de que somos interdependientes y somos ecodependientes. ¿Y esto cómo se consigue? Y que la dominación de unas razas sobre otras, de unos seres vivos sobre otros, de unas clases sociales sobre otras, todas esas cosas que hemos entendido que es como el mundo es así, ¿no? Pues eso no es natural. Y entonces, ¿eso cómo se cuestiona, digamos? ¿Cómo se equilibra? Pues se equilibra mostrando todas las relaciones causales, ¿no? Mostrando las cadenas de interdependencia y de responsabilidad que hay en todas las causas que queremos abordar. Y ojo, eso es muy difícil hacerlo, ¿vale? Porque hay ahí una dimensión, digamos, problemática, conflictiva, que no siempre estamos dispuestos a asumir, ¿no? Con valentía en ningún actor, ni las ONGs, esto es, bueno, lo digo lo primero, tampoco la universidad, incluso diría que tampoco la sociedad, ¿no? O sea, hay cosas que nos cuesta mucho como asumir, ¿no? Pero esa es una primera creencia que deberíamos fomentar a través de la educación, ¿no? La siguiente creencia, ¿por qué? Porque, o sea, tiene que ver con la cooperación, ¿no? En lugar de conseguir el bienestar a través de la competencia, ¿no? A través digamos, de esa lucha individual, ¿no? De esa competencia que presumiblemente ¿no? se regula en el marco del mercado y que genera esa regulación en la que todos y todas vamos a estar bien, ¿no? Pues desde la educación transformadora lo que promovemos es un bienestar que se basa en lo que se llaman los bienes compartidos, el bien común, ¿no? El tener mecanismos colectivos y que muchas veces vienen de las instituciones que son los que nos cuidan, ¿no? Y que son y que son una responsabilidad compartida, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta frase y creo que tiene mucho, yo se la digo mucho a los estudiantes con los que trabajo, ¿no?
son estudiantes con los que yo me encuentro fuera del aula, ¿no? Y digo esto, ¿no? De, si no queremos perder, ¿por qué jugar a ganar? Porque ¿cuántas veces, digamos que la vida académica no está pues muy atravesada, ¿no? Por este concepto de competir, de ganar, bueno, pues eso, ¿no? Como de demostrar la solvencia, siempre porque tiene que ser como relativo frente a otra persona, ¿no? Bueno, a mí me da que pensar, ¿no? Es difícil pensar en una prosperidad compartida, en un bienestar común, si estamos tan atravesados por esa idea de competencia, ¿no? La siguiente, bueno, es que esto es una cosa que cuento siempre de los gansos, que no sé, que seguro que ya lo conocéis, no me voy a enredar, pero bueno, me mola mucho decir siempre que los gansos se cuidan mucho y que los gansos y los lobos y que ya podríamos cuidarnos nosotros como humanidad, no tenemos mucho que aprender. La siguiente, y esta también creo que es muy importante en este marco, que tiene que ver con la democracia participativa. Frente a esa creencia de que las personas de a pie no tenemos capacidad para influir en aquellas cosas que marcan, ¿no? Nuestros derechos, que nos ayudan a cubrir nuestras necesidades, que nos hacen crecer, o sea, no solo en lo material, ¿no? Sino desarrollarnos intelectualmente en nuestra identidad, bueno, ¿no? que nos protegen. En fin, de todo lo importante, las personas, claro que tenemos un papel, ¿no? Y que probablemente sea un papel complementario en función también de nuestro recorrido, nuestra trayectoria, nuestras posibilidades, un papel que es complementario a la de personas que están desde una trayectoria de un conocimiento mucho más profundo o una experiencia mucho más larga, no son digamos, responsabilidades que son excluyentes, sino que son responsabilidades compartidas, ¿no? Y que además tenemos la posibilidad de que si esas instituciones, que es un poco lo de las universidades cuidadoras, y ahora cuento de dónde viene esto, ¿no? Pues digamos que hay un profe de la Universidad de Sevilla que escribió un libro que se llama La Universidad Comprometida, que Vicente Manzano, habla mucho de que las sociedades inteligentes son las que tienen instituciones que están al servicio de las personas. Y que si esas instituciones no están al servicio de las personas, las personas debemos cambiar las instituciones, ¿no? Y eso, o sea, y que un rasgo de una sociedad inteligente es la que tiene esas instituciones que cuidan la vida, ¿no? En el sentido más ensanchado de cuidado, ¿no? En el sentido de cuidar lo material, lo espiritual, lo intelectual, y que cuidan también el planeta, ¿no? Entonces, esas instituciones que son cuidadoras necesitan de personas que estén conectando las instituciones con lo que realmente sucede y necesitan también personas que seamos exigentes con esas instituciones, ¿no? Y eso es algo como que yo, por ejemplo, ahora como insisto, cuando yo hablo con estudiantes de entre 18 y 25 años fuera del aula, ellos jamás se ven en ese espacio, ¿no? de lo colectivo, de lo institucional, como que no tuviera nada que ver con ellos y con ellas, ¿no? Y yo siempre digo, oye, si estáis esperando que venga un gran influencer o un Joe Biden de la vida o quien sea, ¿no? O que se duplique la presidenta esta de Nueva Zelanda, no va a pasar, ¿no? Nosotras somos las personas que estamos esperando para tener una sociedad mejor, ¿no? Y esa imagen, ¿no? De tenemos un papel que asumir es bastante contracultural, ¿no? Entonces, no solamente es que la educación, yo tengo mis dudas de que fomente esto, es que yo creo que el alumnado le cuesta mucho, ¿no? También aceptar este mensaje. La siguiente. Bueno, pues eso, la prosperidad compartida, ¿no? Y el bien común, ¿no? Como alternativa al funcionamiento del mercado, que esto ya lo cuento un poquito. Y lo siguiente, esto también es muy importante, pues tiene que ver con cómo realmente, o sea, como aceptar que las personas no actuamos en función no actuamos en función de la información que disponemos, sino del entorno, a través del entorno de vida, el entorno a veces material, a veces emocional, a veces de historia, ¿no? en el que recibimos la información y que actúa como filtro, ¿no? Entonces, esto supone, en términos de, pues por ejemplo, ¿no? a la actuación de las ONGs, pero creo que de las instituciones y de la propia educación, ¿no?
que no podemos pensar, o sea, nos hartamos de hacer campañas, por ejemplo, donde decimos cosas que pasan, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en algún lugar del mundo? Lo que tú puedes hacer. Si eso es simplemente es información, aunque sea información que nos horrorice, al cabo de 5 minutos nos deja de horrorizar, porque lo estamos incorporando en una experiencia de vida que eso lo encaja en ese marco inicial de, bueno, eso que pasa es horrible, pero es que eso es natural, ¿no? Es que eso es inevitable. Y además a mí me ha tocado estar en el lado bueno y yo quiero estar en el lado bueno, ¿no? Que eso también es un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero decir que hay que replantearse la educación y hay que replantearse la acción en las organizaciones desde esa consideración del sujeto como esa mente, esto es muy una traducción horrorosa del inglés, ¿no? Pero no hay una traducción así como mejor, si no, pues encantadísima de que me la deis. ¿Vale? Sí, sigo. Entonces, nos atrevemos, o sea, ¿qué es lo que tendría que pasar, ¿no? ¿Y qué es lo que proponemos desde las ONGs, ¿no? Pues nos atrevemos a cambiar todo esto. O sea, no sé si estuviéramos viéndonos y tuviéramos más tiempo, yo os preguntaría, antes de seguir, ¿creéis que las creencias que hay en o sea, el primer bloque de creencias de modelo de mundo, de modelo de prosperidad, de papel que tenemos la ciudadanía, de hipótesis de cómo cambiamos, están presentes en la educación universitaria? ¿No? Bueno, yo veo a Nuria ahí cabeceando y pienso, bueno, pues igual los demás también estáis diciendo que sí, ¿no? Entonces, ¿qué es? O sea, yo personalmente también lo creo, porque ¿cómo no van a estar si es que las instituciones son resultado de un modelo que hemos creado, ¿no? Solamente porque para que veáis en qué clima de confianza estoy hablando, en Ongawa hicimos hace 3 o 4 años, ¿no? Un análisis de cómo esos marcos, a través de una metodología muy concreta, esas creencias se reproducían a través del lenguaje, la comunicación y las prácticas de las ONGs de desarrollo españolas y fue abrumador el resultado, ¿no? Las ONGs con todo lo guays que nos creemos y todo lo transformadoras que nos gustaría ser, pues estamos reproduciendo también eso, ¿no? ¿Cómo no lo va a reproducir una institución que yo diría que hoy por hoy no creo que tenga como muy claro que su función es transformar la sociedad, ¿no? De hecho, lo habéis dicho varias veces, ¿cuál es la misión de la universidad? Hay incluso una discusión, ¿no? De ¿la universidad debe preparar para el mercado de trabajo, o debe preparar para la vida? Y yo digo, y es que el mercado de trabajo no está dentro de la vida, no debería estar, no debería ser una manera, ¿no? Algo que sea, ¿no? Pues para poder vivir, pero que no lo domine, ¿no? Sino que sea subsidiario, ¿no? Bueno, pues en esa primera discusión, esa primera definición de cuál debe ser digamos, la misión de la educación universitaria, tenemos la primera pregunta, ¿no? Lo primero es, ¿creemos que la educación, pero en este caso la universidad, debe prepararnos para el mercado de trabajo o debe ser esa su misión? Yo os digo, yo cuando hablo con los estudiantes, siempre me dicen, no, yo estoy aquí, yo lo que quiero es elegir una carrera no porque me motive mucho que mi rol en la vida sea tal, ¿no? Hay algunas personas, pero no, pero la mayor parte, y están todas, pues tiene que ver con sus oportunidades de prosperar en el mercado de trabajo, que es súper legítimo, ¿eh? O sea, que no digo que no lo sea, pero realmente eso es lo primero, ¿no? ¿Para qué sirve la educación? Y a partir de ahí, pues como que dimana todo lo demás, ¿no? Entonces, lo primero o sea, ¿qué es lo que proponemos desde las ONGs? Las ONGs, pues voy a decirlo muy rápido, eh, llevamos mucho tiempo trabajando en lo que se llama la educación para la ciudadanía global, la educación ahora se llama para la ciudadanía global y el desarrollo sostenible. Hay una propuesta muy potente e inspiradora, pero que está en el ámbito de primaria y secundaria, que es el movimiento de la educación transformadora. No sé si lo conocéis. Hay organizaciones, pues Oxfam, Interred, que está en la Comunidad Valenciana, Alboan, Entre Culturas, son organizaciones que ya han definido, ¿no? cómo tiene que ser precisamente la educación para ser una educación realmente transformadora, ¿no? Y hablan en primer lugar, ¿no? No solamente
no solamente de cómo tiene que ser la educación, sino incluso cómo tienen que ser los centros, ¿no? A mí, una de las primeras cosas que se habla en el paradigma de la educación transformadora, insisto, no lo decimos solo las ONGs, lo dice también UNESCO, pues habla, por ejemplo, de que una educación transformadora, una educación para la sostenibilidad, es una educación que sucede en un entorno de coherencia institucional, ¿no? Y entonces, por eso me ha parecido muy sugerente que incorporéis aquí todo lo que tiene que ver con las acreditaciones, ¿no? Si las acreditaciones, que al final es lo que mueve a la universidad, ¿no? Lo que te permite trabajar o no, lo que da validez a un título o no, realmente está comprometida con la sostenibilidad y una sostenibilidad fuerte, una sostenibilidad valiente, pues ya tienes como diría que como que al menos el 50% de eso hecho, ¿no? Entonces, por un lado es eso, ¿no? Es cómo tiene que ser la educación. Pues para empezar tiene que suceder en un entorno de coherencia. Pero luego, muy importante, tiene que suceder o sea, tiene que propiciar lo que se llaman los aprendizajes transformadores, ¿no? Los aprendizajes que se llaman transgresores, transformadores, aprendizajes, experiencias, ¿no? O sea, no hablamos tanto de, bueno, y vosotros, Nuria, tú también lo has comentado en tu presentación, ¿no? Desde la educación para la ciudadanía global no hablamos tanto de eso, ¿no? Como de una educación unilateral, ¿no? En el que el alumno tiene una función pasiva, recibe, ¿no? Está como eso, un sujeto pasivo en un proceso en el que el liderazgo lo tiene, en este caso el docente o la institución, sino que hablamos de un proceso que sucede en un entorno de aprendizaje, ¿no? Y lo que buscamos es cómo esos entornos de aprendizaje pueden ser realmente transformadores, pueden hacer que esas creencias que no nos hacen bien como personas ni como sociedad se puedan cuestionar, ¿no? Que realmente suceda lo que se llama en educación el aprendizaje de doble bucle, ¿no? El aprendizaje que profundiza y en el que intentamos interpretar la realidad no desde como nuestras explicaciones conocidas, sino explicaciones alternativas, ¿no? Buscando cuestionar ese orden de las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo son esos entornos de aprendizaje? ¿Cómo son esos entornos que son transformadores? Luego os pasaré una presentación un poco más larga, porque esto lo he hecho mucho más cortito, donde hay un montón de referencias sobre el aprendizaje transformador, transgresor, etcétera, ¿no? Pues pasamos, ¿no? ¿Cómo nos atrevemos? ¿Le pasas, Nuria, por favor? Bueno, para empezar, con un compromiso con la sostenibilidad fuerte, ¿no? Estamos viviendo permanentemente como una convivencia entre el trabajo. Cuando hablo de sostenibilidad, perdóname, hablo de sostenibilidad de la vida, ¿no? Y cuando hablamos de cuidado de la vida, universidades cuidadoras, que me preguntabas, Elena, ¿no? Hablamos de instituciones que aportan a la sociedad y aportan a las personas que nos capacitan para cuidar la vida en ese sentido amplio, ¿no? La vida humana y y la vida del resto de los seres que habitamos el planeta, ¿no? Una sostenibilidad fuerte es una apuesta realmente, ¿no? Porque el sistema económico sea subsidiario de la sostenibilidad humana, de la sostenibilidad social y de la sostenibilidad del planeta, ¿no? ¿Estamos preparados en la universidad para esto? Bueno, para mí esa es como la primera pregunta, ¿no? Y bueno, luego hago una reflexión de para qué nos sirve la colaboración con las ONGs, ¿no? Para que esto suceda. La siguiente. Luego, ¿estamos preparados realmente para que haya pensamiento crítico? O sea, somos capaces de. Bueno, yo os escucho cuando habéis hablado, ¿no? De vuestras prácticas en el aula, ¿no? Y digo, joder, pues hay mucha esperanza para la humanidad. Si este vídeo sale y mucho, ¿no? Y se habla mucho ¿no? de cómo estáis trabajando, ¿no? Pero bueno, o sea, ejercer el pensamiento crítico, pues es verdad que supone también un replanteamiento de lo que es el propio proceso educativo, ¿no? Y el propio protagonismo que tiene el alumnado. Y bueno, pues la apertura también bueno, pues al cuestionamiento, ¿no? ¿Estamos preparados para eso? Pues yo también insisto, a veces no digo solo si está la institución preparada, sino si las personas, si el alumnado está preparado para encontrarse una educación de este tipo, ¿no? Preparado, preparada. Siguiente. Voy a ir muy rápido ahora, ¿eh? Luego, ¿es la universidad capaz de generar unos entornos de aprendizaje significativos? Es decir, ¿cuándo sucede?
el aprendizaje significativo nos pasa, ¿no? Esa cosa, ¿no? Cuando lo has contado antes, Nuria, ¿no? Algo que realmente conecta con tu vida, ¿no? Que conecta con el tema que sea, tiene que ver con la persona que tú eres por algún motivo, ¿no? Y eso sucede, pues eso, porque conecte con nuestros centros de interés, porque conecte con nuestras experiencias vitales o porque nos remueva emocionalmente y por una mezcla de todo eso, ¿no? Y eso es mucho más costoso, ¿no? Es más costoso y, ojo, también tiene sus riesgos, ¿no? Entonces, bueno, estamos preparados para eso, para ese aprendizaje significativo. Yo siempre digo que muchas veces se habla de qué cosas, cuando tiene uno un aprendizaje significativo, ¿no? Cuando se va a un viaje a terreno, no sé qué, no tal, su año de Erasmus, cuando te enamoras, cuando te parte el corazón, ¿no? Pero yo digo, ¿y la vida universitaria, ¿no? Siempre la vida universitaria, la etapa universitaria es el momento en el que estamos más dispuestos a que nos pase la vida, a decidir las personas que somos, ¿no? O sea, si no aprovechamos esa etapa universitaria, ¿cuándo va a ser un momento tan abierto, ¿no? A elegir quiénes queremos ser, ¿no? Entonces, ¿estamos dispuestos? Pues, como ya, bueno, podemos hablar mucho rato de cómo se hace esto. Siguiente. Luego, para mí, estamos dispuestos a reconocer que no lo sabemos todo, ¿no? Porque yo creo que también la asunción de los límites del conocimiento, ¿no? O de los límites de dar respuestas desde una lógica mucho más, ¿no? Pues que yo diría que ahora mismo ya no tiene ningún sentido, ¿no? Ahora el reconocimiento de la complejidad, de la incertidumbre, de los límites, ¿no? De lo que estamos haciendo y lo dinámico, ¿no? Que es tanto el contexto como la generación de conocimiento, ¿no? Pues supone también invitar a que el alumnado sea constructor de su propio conocimiento, ¿no? Que tenga un rol mucho más activo, pero también significa pues, reconocer que no tenemos todas las respuestas para todas las cosas, ¿no? Eso también creo que es muy delicado, ¿no? Dentro de una institución educativa y de la institución universitaria, pero a mí me gusta mucho una frase de Donella Meadows, de esta persona que hizo el estudio de los límites del crecimiento, del MIT, que decía que no podemos conocer el mundo, o sea, no tiene ningún sentido enfrentarse al mundo como si fuéramos, si fuéramos omniscientes, ¿no? Si lo supiéramos todo, que tiene mucho más sentido, dado lo dinámico de la vida. Bueno, pues aprender a reconocer los sistemas, eso es una competencia, y aprender a intentar, como decía, como bailar con ellos, ¿no? Que son competencias que son mucho más complejas de trabajar con el alumnado, ¿no? Pero el alumnado lo que necesita es saber identificar esos sistemas y saber desenvolverse en ellos, ¿no? Vivir en esa incertidumbre, y eso es complicado también, ¿no? Siguiente. Bueno, ¿estamos dispuestos a no competir dentro del aula? Entre los alumnos, yo justamente ahora, en los últimos 2 meses, hemos estado haciendo un ejercicio como de escucha con estudiantes de 4 universidades ahora mismo, ¿no? Y es bastante impactante cómo viven la cierta agresividad en sus propias dinámicas, violencia, o sea, una violencia no violencia física, ¿no? Pero comunicación violenta, convivencia violenta por silencio, por agresiones, por ridiculización, ¿no? Y mucha se explica por la necesidad de ser fuerte y ¿no? Como competir frente a otros y otras y competir frente a las dificultades, ¿no? Bueno, claro, yo estudié, que ya os dije, sociología por casualidad, nunca viví la carrera con esa presión y nunca he vivido la universidad de esa manera, ¿no? Pero en el alumnado sucede, ¿no? Por supuesto, la carrera académica es una carrera competitiva, ¿no? Está en la cultura de la organización, ¿no? Y eso ¿es malo? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es, mi idea es poder equilibrarlo con otros valores de la cultura, ¿no? Porque en esto también las creencias alternativas no se pueden poner de golpe, ¿no? Sino que lo que hay que hacer es tener como un mix de valores, de creencias, ¿no? De narrativas del mundo que nos permita avanzar, ¿no? Siguiente. A priorizar de verdad lo reproductivo, ¿no? Esta es una universidad que prioriza lo reproductivo, es una universidad cuidadora.
¿no? Una universidad en la que no todo lo que se haga tiene que estar orientado, por ejemplo, ¿no? En su investigación al mercado, ¿no? Que pueda haber investigación que tenga que ver con el bien común, pero también una universidad en la que, por ejemplo, el alumnado sienta que trabajar que dedicar su tiempo en la etapa universitaria a cuestiones que tengan que ver con el bien común, con la solidaridad, con el voluntariado, con estudiar algo que sea, no sé, que tenga que ver con el arte, ¿no? Con cosas que no se traduzcan en lo productivo, también es importante, ¿no? Porque si no, al final, todo este entorno, si estamos en un entorno que prioriza solo lo productivo, la competencia, ¿no? Pues eso al final acaba moldeando pensamiento, ¿no? Y acaba haciéndonos creer que el mundo ese que queremos transformar en realidad no es tan malo, porque estamos haciendo exactamente, una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que con nuestras prácticas, con todo lo que comunica, con todo lo que marca pensamiento de manera inconsciente, estamos fomentando otras, ¿no? Entonces, una universidad que cuida es una universidad que, por supuesto, en su cultura pone, ¿no? Visibiliza todo lo que es reproductivo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las personas que cuidan dentro de la universidad, con la función cuidadora que tiene la docencia, ¿no? O sea, que hay muchísimas cosas que no tienen que ver con lo productivo, ¿no? Y que no se ven. Que eso esté en los rankings, que eso, bueno, pues una universidad que es así, estamos dispuestos a que eso suceda, ¿no? Y luego lo último, eh, estamos dispuestos a quitar muchas cosas del sistema, porque muchas veces, igual que en las ciudades, cuando se habla de las ciudades que cuidan, las ciudades sostenibles, las ciudades habitables, a veces, bueno, muchas veces la cosa es qué infraestructuras podemos hacer para que esta ciudad sea mejor, ¿no? Y al final, desde todo este movimiento de la arquitectura sostenible, la gente que trabaja en ciudades que cuidan, ciudades de los cuidados, pues si leéis cualquier cosa, mucho tiene que ver con lo que hay que hacer para que una ciudad sea habitable es quitar, ¿no? Pues yo personalmente, y desde todo este concepto de la educación para la sostenibilidad, que es un poco lo que digo como de resumen, ¿no? de todo esto, lo que realmente nos toca hacer ahora mismo no es tanto inventar muchas cosas, ¿no? Sino quitar algunas dinámicas, algunas creencias, ¿no? Pues algunas prácticas que son institucionales y que al final se reproducen individualmente que nos restan más de lo que nos suman, ¿no? Y a veces simplemente quitando, desbrozando, pues pueden emerger otros elementos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco... Bueno, luego os dejo una última, que hay ahí, Nuria, pasa, la siguiente. Os voy a pasar un artículo, esto no lo voy a mencionar ahora, que tiene que ver con la carta que escribió una persona de Naciones Unidas cuando se despidió, era la directora del Fondo de Población, y se despidió diciendo que cuál era, desde su punto de vista, el aprendizaje que había tenido su trabajo en Naciones Unidas y decía que, que al final todo lo que se hace para la Agenda 2030, lo que se hace en Naciones Unidas, lo que se hace en la cooperación, en la lucha contra la pobreza, que al final la competencia más importante tenía que ver con el amor, ¿no? Es un texto exquisito, es delicioso, no es un amor ñoño, es un amor profundo, es un amor de la reconciliación bueno, que yo recomiendo total, ¿no? Entonces, bueno, dicho todo esto, que esto es un poco como ese paradigma de la educación transformadora, ¿qué es lo que, bueno, ¿por qué trabajar con las ONGs, ¿no? Tiene alguna, o sea, aporta, ¿no? a esto, ¿no? Entonces, yo me he hecho aquí como una reflexión muy cortita. Por un lado, o sea, me gustaría como, por un lado, decir, ¿qué es lo que las ONGs podemos aportar a la universidad en este empeño, ¿no? De la educación transformadora, de la educación para la sostenibilidad, del fomento de competencias que tienen mucho que ver con este eje, ¿no? Que tiene que ver eso con asumir un rol crítico, protagonista, bueno, ¿no? Con esa fortalecimiento de las capacidades para la acción colectiva, ¿no? Bueno, pues yo diría, pues así a priori por ser ONGs, ninguna, porque las ONGs, igual que otras muchas instituciones, podemos estar orientadas a la transformación o no orientadas a la transformación, ¿no? O sea, que yo sí que como que a priori lo que querría es decir, cuando las ONGs realmente somos consecuentes, ¿no? con estos principios más transformadores. Entonces, ¿qué es lo que aportamos? Para empezar, aportamos que llevamos muchos años pensando en esto de la educación transformadora, ¿no? En una educación que esté orientada al cambio,
y estar orientado al cambio no es fácil porque tienes que pensar cómo es la realidad, cómo la quieres cambiar, cómo imaginas esa realidad diferente. Pero creo que la universidad puede estar trabajando, ¿no?, más en competencias para que el alumnado se oriente al cambio, y en esa es verdad que las ONGs, algunas tienen o tenemos o en parte un recorrido, ¿no?, en esa orientación al cambio. Y también creo que estamos orientados también, o que estamos culturalmente orientados a la acción, ¿no? Entonces, y a una acción transformadora. Entonces, ese puede ser un aporte, ¿no? Creo que luego hay otro aporte que tiene que ver con todo eso que escuece, ¿no? Yo decía antes, es muy importante, o sea, si cuando hablamos de la realidad hablamos de, por ejemplo, la emergencia climática, hablamos del deterioro de los ecosistemas, pero no hablamos del extractivismo, por ejemplo, que es muy delicado, pues estamos reforzando que el deterioro, que la pobreza, que las migraciones son cosas que pasan un poco al margen de lo que a nosotros, de responsabilidades que tengan nuestras sociedades ricas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante visibilizar, ¿no?, las causas de la desigualdad, la pobreza, etcétera, ¿no? Es mucho más fácil para una ONG, aunque es difícil, porque dejamos de ser los buenos de la peli, pero es como que se entiende mejor que una ONG tenga esa posibilidad de ser como un pasito más allá, crítico, ¿no?, de cuestionar dominaciones. Es más fácil, nos es más fácil por nuestra implantación, ¿no?, conectar realidades, y no realidades no solo lejanas en el espacio, ¿no?, geográficamente para las organizaciones de cooperación, sino que también las ONGs, las que están trabajando en todos los ámbitos de vulnerabilidad, son capaces de hacer ese puente, un puente con un marco ético y de respeto entre la academia, entre la universidad y los retos, ¿no?, de la realidad. Creo que un tema también muy importante que aportan las ONGs es, frente a esa idea que es muy prevalente en la sociedad de tengo yo que resolverme los problemas yo mismo, y como muchas veces nos dice el alumnado, ¿no?, de es que yo qué puedo hacer yo solo, ¿no?, y sus propuestas tienen mucho que ver con su impacto individual. Pues el trabajar conjuntamente con una ONG puede servir para encontrar a través de la docencia relatos colectivos de cambio, que son muy importantes. El cambio, siempre el mundo va a cambiar, pero no lo va a hacer uno solo. Hay que hacerlo colectivamente y hay que hacerlo a través de las instituciones. Y las ONGs sí que tenemos, o sea, eso se aprende. Digamos que el tener no podemos pensar que podemos conseguir cosas colectivamente si no hemos mamado acción colectiva, si no lo vemos. Las ONGs, en teoría, ¿no?, deberíamos ser un espacio de reflexión y participación colectiva y orientados a la incidencia política, al cambio de las instituciones, ¿no? Entonces creo que esa imbricación de la universidad con la ONG también puede aportar este elemento a la educación para la sostenibilidad. En la democracia participativa, ¿no?, las organizaciones, las ONGs, en principio, ¿no?, somos organizaciones con una cultura en la que se naturaliza más la participación para el protagonismo, el empoderamiento, el hacer cosas que me ha alucinado completamente. El nivel que tenían los trabajos que habéis expuesto, ¿no?, las personas han estado haciendo Chimo, por ejemplo, ¿no?, pues cosas que son muy importantes, ¿no? O sea, como que haya habido ahí, no es un trabajillo de poca importancia, ¿no?, sino que haya habido un empoderamiento del alumnado. Me parece una práctica fantástica, ¿no? Pues digamos que en la contribución de las ONGs, el que pueda haber alumnado que esté vinculado con procesos que estén sucediendo dentro de las ONGs, da un papel, ¿no?, y un papel relevante y un papel de responsabilidad a un alumno o una alumna en los procesos que está llevando a cabo, ¿no? Por supuesto, la socioafectividad, el aprendizaje significativo puede suceder dentro de una ONG, en colaboración con una ONG o sin nada, ¿no? Porque tiene que ver con cómo en los entornos de aprendizaje introducís como docentes la afectividad, la ética de los cuidados, etcétera. Pero sí que es verdad que un valor añadido que puede tener las ONGs es conectar con la realidad, ¿no?, que decía antes, esa conexión con la realidad que hace que el aprendizaje sea significativo, ¿no? Y luego, por último, creo que también una contribución que tienen las ONGs en todo esto, ¿no?,
de la educación para la sostenibilidad es hacer una propuesta que complemente propuestas que son un poco más, bueno, pues que vienen de bueno, pues una regulación del mercado o de muchas veces la tecnología, ¿no? No sé si compartís, pero yo que trabajo mucho con gente de ingeniería, ¿no? Hay un gran tecno-optimismo en el mundo, ¿no? Y entonces, es como hay una idea como que el bienestar va a venir derivado de la tecnología. Y creo que desde las ONGs tenemos como también un poco más esa independencia, ¿no? Para poder decir, bueno, la tecnología es importante, pero están las personas también, ¿no? Están las políticas que cuidan la vida, están los servicios públicos, ¿no? O sea, está como toda esa red de esfuerzos colectivos que también, ¿no? Que a veces no se ven, pero que son los que llevan al bienestar, ¿no? Y luego, por último, pues también creo que las ONGs tienen bueno, una responsabilidad de fomentar valores de colaboración, ¿no? Eh, Se supone que somos un entorno no competitivo, ¿no? Luego, honestamente, creo que somos un entorno por la parte de los recursos o por la parte como de la posición en la sociedad, tenemos ahí nuestra racioncita de competencia, ¿no? Pero sí que estamos muy acostumbrados a trabajar haciendo mapeos de actores, a trabajar propuestas de manera más, bueno, pues eso, como más compartida. No sé si tiene que ver también con un poco como con la historia, pero es verdad que hacer propuestas educativas siempre también, o sea, digamos, nuestras prácticas al uso, siempre se incorpora esta parte de con quién lo podemos hacer, quiénes son los actores en este proceso, ¿no? Y que eso también ayuda a que el alumnado pues, ¿no? visualice todos esos sistemas humanos y de interdependencias que hay a la hora de afrontar un reto, ¿no? Entonces, esos son lo que, ¿no? Pues dándole vueltas a qué es lo que cómo podemos encontrarnos. Nos quiero contar todo lo que la universidad aporta a las ONGs, ¿no? Y si no fuera tan tarde, pues nos podríamos enredar también en cómo han de ser estas relaciones para que realmente sean transformadoras, ¿no? Pero bueno, eso es un poco como el resumen. No sé si me he extendido muchísimo. Y luego tengo como para la parte de la práctica, que no sé si es para contarlo ahora o no, eh, como unas reflexiones de cómo son esas prácticas de educación transformadora, ¿no? Según todo esto. Cuáles son elementos en las prácticas educativas, ¿no? Fundamentalmente las que pueden suceder dentro del aula, en las asignaturas que hacen, ¿no? Que consiguen evocar esas creencias transformadoras, alternativas y distintas que necesitamos. Yo estaba pensando en cosas que pasan en el aula, pero también estaba pensando incluso en prácticas que pueden ser, que estamos haciendo, incluso de manera compartida, ¿no? Las ONGs o que se hacen, ¿no? Cosas un poco novedosas que están sucediendo dentro de la educación universitaria y que tiene que ver con estas prácticas, ¿no? Con ese fomento de competencias de sostenibilidad y que muchas veces queriendo justo fomentar eso, no siempre estamos reforzando las creencias alternativas, ¿no? Entonces estaba pensando, hay actividades y en las que nosotros mismos como Gago acabamos de participar, ¿no? Como un climatón, los hackatones, estas cosas, ¿no? Siempre decimos, no, pues por ejemplo, todo lo que tiene que ver con responder retos, pedagogía de la pregunta, hacer equipos, tal, eso es como muy significativo y tal. Bueno, pues es que siempre estamos compitiendo. Yo digo, o sea, creo que no hay ninguna práctica como que lo tenga todo, ¿no? No creo que no hay ninguna, todavía no, yo no he encontrado todavía como la práctica en el aula o fuera del aula, ¿no? Una propuesta que realmente diga yo, es como perfecta, no tiene ninguna inconsistencia, ¿no? Pero bueno, eh, como rasgos como un poco sí o sí que deberían estar. Por un lado, tiene que ver con que se fomente el sentido de agencia en el alumnado, ¿no? Eh, las personas, estas ciudadanos de la sostenibilidad, tienen que ser, o tenemos que ser, nos tenemos que creer capaces de hacer cambios, ¿no? Y como conscientes de que realmente sí que tenemos una capacidad de influencia, ¿no? Que esa influencia ha de ser colectiva, tal, pero como ese sentido de agencia. Y eso digamos que se cultiva en el proceso educativo
cuando el alumno tiene un rol activo, ¿no? Un rol crítico. Creo que las prácticas que habéis expuesto pues refuerzan mucho esto, ¿no? Luego, segundo, que en todo lo que contemos realmente se genere, o sea, se visibilice las causas, las responsabilidades, las interseccionalidades, ¿no? Tú lo has dicho antes, Nuria, los ODS luego están ¿no? interrelacionados, pues que cuando estemos hablando de una problemática, de un reto, que no se nos olvide, ¿no? Pues siempre trabajar desde cómo esa realidad es distinta en función del género, en función de las razas, cómo, ¿no? Con un enfoque decolonial, quiero decir que todo eso es importante. Luego, esto tiene mucho que ver, o sea, esto que voy a decir ahora mismo tiene mucho que ver con el aprendizaje-servicio, ¿no? Creo que es una herramienta súper potente, pero si se hace siempre desde, como de manera coherente con el enfoque basado en derechos humanos, ¿no? O sea, que las personas en situación de vulnerabilidad, cuando estamos trabajando una práctica, ¿no? Dentro de una asignatura que sea eso, un aprendizaje-servicio, muchas veces nos encontramos con que estamos eh, relacionándonos con situaciones, ¿no? de personas que están en situación de vulnerabilidad. Si el alumno o la alumna conecta con esa realidad sin un bagaje previo, ¿no? de comprender las causas o sin una invitación a que comprenda las causas de esa vulnerabilidad, si se aproxima a esas personas desde una cierta situación de privilegio, ¿no? Involuntario, por supuesto, ¿no? Pero sin esa comprensión de que esa otra persona no es solamente alguien que no ha tenido suerte en la vida, que no se ha esforzado o que no tiene capacidades, ¿no? Sino que hay una interrelación, ¿no? entre todo y que tenemos una corresponsabilidad. A veces yo sí que he visto, desde luego no es el caso de lo que habéis expuesto y estoy segura que si anda un premio a vuestra iniciativa no es así, pero yo he visto algunas iniciativas de aprendizaje-servicio que son muy asistenciales, ¿no? y que no han propiciado realmente que la gente comprendiera bien, ¿no? De dónde viene la realidad. Bueno, luego que sea que apueste por la sostenibilidad fuerte y yo ahí siempre digo, hay conflicto en los cambios que tenemos que abordar como sociedad, hay conflicto en las 6 transformaciones que mencionaba al principio y eludir el conflicto no nos ayuda, ¿no? Y yo creo que un aprendizaje transformador es el que ayuda a identificar el conflicto y a desenvolverse en él, ¿no? Son transformadoras también las prácticas en las que se activan los afectos, las emociones, ¿no? En el que hay esa conexión significativa con la realidad, bien eso, pues porque se conecte con los centros de interés o porque conecte con la experiencia propia del alumnado. Y eso puede suceder dentro y fuera del aula, ¿no? Puede ser a veces que que la realidad llegue al aula, puede ser que el alumnado esté en la realidad, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Luego, que se colabore, o sea, que sean fórmulas en las que se priorice la colaboración sobre la competencia. Yo sé que eso es muy difícil porque es muy sugerente. Yo organizas una actividad, eso, ¿no? Sobre innovación para trabajar resolver temas de gestión de recursos hídricos en el mundo y no viene ni Pitri. Dices que va a ser un concurso y aunque regales un boli, la gente nos encanta competir, ¿no? Bueno, hay que encontrar una alternativa. Y luego, muy importante, creo que casi que es de las cosas más importantes y las que en el caso concreto de mi trabajo no lo consigo, no es mi asignatura pendiente, es conseguir que cuando estamos hablando de cómo deberían cambiar las cosas, ¿no? O sea, cuáles son esos relatos de cambio, esas estrategias en las que el alumnado puede sentir que tiene una responsabilidad, que hay una vía, ¿no? Que esos relatos de cambio que han de ser esperanzadores y generar adhesión y ser apropiables para las personas que nos queden cerca, no utilizar palabras muy complicadas, pues que sean colectivos, que sean y que también se ponga en los relatos de que trabajo con el alumnado todo lo que tiene que ver con los cambios institucionales, con los cambios normativos, ¿no? Porque al final, como he dicho al principio, los grandes cambios van a ser políticos, ¿no? Y tenemos que ser capaces de identificar esos cambios
quererlos y de hacerlos mejores, ¿no? Desde nuestra capacidad de influir y la capacidad de influir que tenga el alumnado. Entonces, para mí esos son como los elementos que las prácticas deberían tener, ¿no? Y si reviso cómo se hace, a veces eso, el aprendizaje es el vicio, cómo se hace el aprendizaje por retos, cómo se hacen, a veces, ¿no? Incluso cuando llega una persona, un superconferenciante. Una vez vi una conferencia que era algo así como los prebostes de los ODS o no sé qué, una cosa así como muy tremenda, ¿no? Y yo decía, de verdad, ¿cuánto voy a conseguir que cambie la emoción de un alumno, de una alumna? ¿Cuánto voy a reforzar esas miradas alternativas? Si viene una persona, por muy fantástica que sea, y se pone a hablar y te cuenta una conferencia, eso es todo. Es decir, que eso está bien. Que venga una persona tal y que tenga un discurso interesante, pero no puede ser todo, ¿no? O sea, hay formatos que aunque creamos que aportan, pues a veces simplemente refuerzan, ¿no? Esa gobernanza de la élite, ese yo no tengo un papel, eso. Y yo creo que hay que ser cuidadosos. Eso está muy bien si luego ese conferenciante o esa conferenciante se sienta con la gente y se pone a hablar, ¿no? O sea, o si el alumnado lo presenta, o sea, que luego hay muchas maneras de que eso suceda, ¿no? En un entorno un poquito más transformador. Y eso es un poco ahí como ideas un poco en metralleta, ¿no? De cosas. Os veo, como solo os veo a vosotros dos, veo con cara de pues qué paliza, ¿no? Nos ha dado aquí. Bueno, para nada, ¿eh? Lo que pasa es que llevamos todo el día 8:30, perdonad. currando y, a ver, estamos cansadas de lo normal, pero pues para nada, para nada. Ha valido la pena. Ay, gracias, María Ángeles, sí. Sí, Bueno, pues sí, nada, aquí es la si os verdad, atrevéis, ¿no? O nos atrevemos. Y yo creo Claro, que nos atrevemos. todas nos sí, atrevemos. sí. Yo sé que Nuria se atreve. Has lanzado unos guantes importantes. Has hecho así como un poco de pa, ¿no? Sí. Lo cual está bien también hacerlo de vez en cuando, porque todos los días la rutina, lo que hacemos, pues eso, no nos paramos a pensar realmente o a reflexionar en todas esas cosas que tú, de manera pues muy gráfica y además en poco tiempo, lo que habrán sido horas de reflexión para ti y lecturas, pues que nos lo hayas podido transmitir en un ratito, con lo cual, por supuesto, es de agradecer. Y bueno, ahora, exacto, a tu pregunta, ¿no? ¿Nos atrevemos? Pues esta tarde salimos con muchos retos, bueno, casi todas las tardes. Yo creo que sí, que nos atrevemos, ¿no? Además, Bueno, nosotros nos atrevemos a muchas cosas, si nos luego, atrevemos en compañía, nos atrevemos mejor. sí, Que al si te menos atreves intentar. solo. Pues nada, pues ahí nosotros lanzamos el reto este de las universidades cuidadoras, son las que se atreven, ¿no? Y, y bueno, yo tengo días malos, luego tengo días que me encuentro personas como Nuria, a la que admiro muchísimo y sé que no soy la única. Dentro de mi grupito, ¿no? Está aquí en la burbuja en la que estamos en las ONGs, ¿no? Pues siempre hay esperanza, ¿no? Si hay profes, si hay procesos, si hay instituciones, ¿no? Y me voy muy esperanzada con la persona que me ha precedido, ¿no? Hay personas que miran críticamente las acreditaciones. Para mí eso es lo fundamental, ¿no? Porque al final eso es lo que define dónde quiero estar como institución, ¿no? ¿A qué le doy? Y yo creo que siempre digo, hay fisuras en el sistema y la luz que se cruza, que se pasa por una grieta, ilumina toda la oscuridad, ¿no? Entonces eso siempre me da mucho ánimo, ¿no? O sea, y estos espacios de resiliencia que están muy bien. Pues nada, muchas Yo creo que gracias. hay que jugar con las reglas del juego justo para cambiarlas. Ujú, ujú. Que si Sí, no, porque además una no se cosa muy pueden importante cambiar. es que cualquier cosa, o sea, el exceso de contraculturalidad no nos ayuda en nada, ¿no? No nos ayuda en nada. Hay siempre que establecer como puentes con lo que queremos transformar, ¿no? Porque no podemos convencer solo a los que ya estamos convencidos, ¿no? Siempre digo, Ya, estamos los que estamos convencidos, luego están los que nunca van a estar de acuerdo, pero en el medio la gran mayoría de la sociedad está ahí como que no sabe muy bien, ¿no? Qué hacer, y lo que hay que hacer es trabajar el cambio social desde ahí, ¿no? Construyéndolo con las personas que si les violentas, ¿no? En su concepción del mundo, no, tú tienes una concepción del mundo de que la pobreza es desigual, o sea, es natural y eres un miserable, ¿no? Pues eso desde luego no va a ayudar nada. Entonces, bueno, pues es un poco como construir ese relato un poco integrador, ¿no? Y eso
Y eso, chicos, chicas, la universidad es la que tiene. Es el momento, es el espacio, es cuando la gente está, por mucho que digan, ¿no? De, no, es en la adolescencia, que no, que no. Es la etapa de cuando empiezas a ser adulto, ¿no? Que es la mejor. Muy bien, pues muchísimas gracias.